tenemos, porque lo tenemos en Zoom, a ver a dónde miro, a dónde voy por allá, lo tenemos en Zoom a un experto en el futuro de la educación, de la tecnología, es el creador y cerebro de Zoe, la primera profesora de inteligencia artificial que tuvo su primera experiencia piloto en una escuela de Santa Fe. Está con nosotros para hablar de cómo la tecnología está avanzando en la educación. Le damos la bienvenida a nuestro programa, a Canal 9, a la televisión pública provincial, a Cris Meñu. Cris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer que puedas charlar con nosotros y abordemos esto, ¿no? Porque todo el mundo, Argentina, está hablando de esta prueba piloto que se llevó a cabo, usted me va a corregir, la semana pasada en Villa Cañas de Santa Fe. Así es, y es verdad que tomó repercusión a nivel nacional con la idea, obviamente, de tomar conciencia hacia dónde tiene que ir la educación y con desafíos que, bueno, en el transcurso de esta entrevista, si gustan, puedo manifestarles cuáles son los peligros que se enfrenta la humanidad si no tomamos acción rápida con relación a la educación. Bien. Antes de arrancar la pregunta de raíz, Cris, Zoe, ¿viene a reemplazar o a acompañar el rol del docente en el aula? Bien, es una muy buena pregunta y lo que podría decir para todos aquellos docentes que tienen miedo con respecto a lo que se viene en inteligencia artificial en la educación, esto les va a ayudar a que sea una herramienta, a que puedan, por ejemplo, armar mejor sus clases, porque hoy el 90% del armado de toda clase, sea en colegio, sea en universidad, sea en jardín de infantes, requiere de mucho tiempo burocrático y administrativo, que los mismos directores de las instituciones se quejan, con lo cual esto le quitaría ese tiempo a los docentes para poder ocuparse en áreas más, por ejemplo, de humanizar el aula, trabajar más el trabajo en equipo, lograr con ese tiempo libre ayudar a personalizar la educación y ser un acompañante de la inteligencia artificial, porque en este trinomio que se viene en la educación, la inteligencia artificial debe de estar, pero debe estar bien aplicada. Bien. Cris, ¿cómo fue la experiencia que los chicos vivieron, por ejemplo, en Villa Cañas, donde se puso en marcha este proyecto? La experiencia fue muy buena, la verdad que se cumplió con las expectativas. Estos jóvenes ahora cuentan con la posibilidad de poder decir que tienen habilidades en marketing e inteligencia artificial y ha sido una capacitación de 2 semanas. Y la idea de esta prueba era demostrar que los jóvenes pueden aprender habilidades en un momento donde el conocimiento cada vez importa menos. Y quiero decir, cuando el conocimiento cada vez importa menos, no es que no haya que leer, no es que haya que ser tontos y que importan más las habilidades porque es lo que está de moda, no. El conocimiento hoy, desde el avance justamente de la inteligencia artificial en nuestras vidas, se está duplicando cada vez más rápido. Hoy se dice que el conocimiento de la inteligencia artificial se está duplicando cada 6 meses y eso hace eventualmente que el conocimiento que la humanidad maneja se duplica cada vez más rápido. Y ese conocimiento hoy se está duplicando cada 12 horas y en el 2030 se prevé que va a ser cada 12 minutos. Esto nos obliga a repensar la educación, ya no tanto en la memorización o en la información como lo más importante, sino en la necesidad de adquirir habilidades, porque así lo dice el Foro Económico Mundial. En el 2030, en 5 años solamente, nosotros vamos a tener que aprender nuevas habilidades porque el 39% de las habilidades que hoy todos nosotros tenemos las vamos a perder. Entonces es urgente que empecemos a dar una nueva estructura en el área educativa y que el docente empiece a reentrenarse laboralmente para poder suplir esa demanda que va a tener una juventud y una fuerza trabajadora que va a demandar aprender habilidades y donde el docente no solamente que va a tener que estar con la inteligencia artificial para dejar de ser un transmisor de conocimientos y pasar a ser un transmisor de experiencias educativas con la inteligencia artificial, y eso le va a obligar a tener que incorporar conocimiento tecnológico si quiere dar clases y si quiere estar ayudando a que esa sociedad que está educando prospere. Bien, es muy importante, Cris, hablar de esto porque tengamos en cuenta que el docente muchas veces también sufre de estrés, porque su trabajo no termina en el aula, o sea, el que va de 8 a 12 o de 14 a 18, depende del horario de cada provincia, de cada región, pero su trabajo continúa en su hogar.
Y en esta oportunidad, de acuerdo a este entendimiento, SOE vendría como a acompañar y apoyar. Así es, y tal como lo manifiestas, el 50% de los docentes en América Latina sufre de burnout, que significa estrés emocional, y porque está colapsado de tanto estrés que le genera armar la clase, tener que estar manejando la cuestión emocional de los alumnos. Es muy complejo si no interviene la tecnología para poder estar a la altura de lo que hoy la educación nos está pidiendo. Y en un mundo donde hoy la inteligencia artificial se ha metido sin pedir permiso, hoy todos los jóvenes a nivel mundial se podría decir que ya tienen conocimiento de la tecnología que es la inteligencia artificial generativa, que es la que se usa en ChatGPT, y se dice que es el 86% que activamente hoy de todos los jóvenes en la educación están utilizando ChatGPT en las aulas, aunque los profesores no quieran o las instituciones prohíban el uso de la inteligencia artificial. Entonces, hoy el gran problema que estamos teniendo, que se avecina a una velocidad inmensa y que si no empezamos a tomar acción, vamos a un mundo de gente prescindible y de superhumanos que sepan usar realmente la inteligencia artificial, y después toda una cuestión que parece de ciencia ficción, pero que parece cada vez más cercano, que esa gente que tenga conocimiento de cómo aplicar la inteligencia artificial en su vida, le permita, por ejemplo, lograr modificar el ADN de sus hijos, le permita aumentar sus cuerpos con implantes biónicos o ponerse un implante como los de Neuralink en su cerebro, que hoy se usan para lo que se podría decir los discapacitados que tienen algún problema, que ese implante les ayuda a potenciar sus habilidades para dejar de ser discapacitados. Pero lo van a empezar a usar para aumentar sus habilidades cognitivas y potenciar mucho más la inteligencia. En el caso de Argentina puntualmente, el 56% de los jóvenes utilizan ChatGPT para hacer los exámenes, para hacer lo que se denomina la descarga cognitiva, que significa le doy toda la información a ChatGPT para que piense por mí, resuelva por mí, lo haga por mí, y es porque no hay una normativa que implique cómo debo de usar esto, y si bien hay iniciativas a nivel en Argentina, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, que están viendo esta problemática, es urgente dos cosas. Primero, ver de qué manera la inteligencia artificial debe de incorporarse en la docencia, porque solamente desde México hasta la Argentina, entre el 8 y el 14% de los profesores utiliza inteligencia artificial en las aulas, y hay una gran realidad. En muchas instituciones se está prohibiendo el uso de los celulares y del chat GPT, pero todo lo contrario, no podemos ir en contra de lo digital y ahora de lo sintético. Y cuando hablo de lo sintético es los humanos que no existen, que van a hablar con nosotros, como en el caso de Zoe, que van a interactuar con nosotros, pero que hay muchos peligros y muchas cosas que se deben de empezar desde ahora a enseñar, porque vamos a un mundo donde todo aquel que no aprenda sobre inteligencia artificial va a estar dominado por la inteligencia artificial, viviendo una fantasía. Bien. Cris, ¿cómo te va? Carlos habla. Cris, ¿dónde te formaste para conocer todo lo que lo sabes? ¿Cuál es tu formación académica? Bien, soy abogado de profesión y me especialicé en Industria 4.0 y después hice muchas capacitaciones en inteligencia artificial y constantemente estoy aprendiendo y desaprendiendo, porque hoy en esta era los títulos cada vez valen menos, lo que importa es que cada vez estemos más informados y preparados, que es la que, digamos, tendría que ser para todos, que todos nos estemos reentrenando todos los días, porque esto no es un tema de hacer una especialización, un curso, y con eso vas a poder decir que se sabe. Hoy el gran tema que tiene nuestra población a nivel mundial es que pensamos que un título nos habla para toda la vida o que nos da conocimiento. Y hoy, si el conocimiento se está duplicando cada vez más rápido, los títulos no tienen ningún tipo de validez. Lo que importa hoy en día, y el gran tema que se está viniendo a nivel mundial, es la empleabilidad. No pasa tanto por si los jóvenes terminan o no el secundario solamente o si tenemos título universitario. Pasa como un informe que dijo Infobae hace 3 años, que decía que solamente en América Latina más del 50% de los puestos de trabajo no se podían cubrir porque faltan las habilidades necesarias para cubrir esos puestos de trabajo. Aproximadamente era el 49% de los puestos de trabajo hace 3 años. Y no tenía hace 3 años el mundo una inteligencia artificial como la tiene hoy, donde justamente hoy nos está poniendo en jaque al sistema educativo, que te prepara justamente en memorización, que te prepara en eficiencia técnica, y hoy vamos a tener para finales del próximo año, muy probable, al mejor matemático y al mejor programador que sea una inteligencia artificial. Y cuando eso suceda, vamos a tener que repensar lo que significa aprender y desaprender, como decía Alvin Toffler, y la idea de que el conocimiento no sirve. Lo que sirve es que tengamos un objetivo, que tengamos un propósito del cual estamos todos nosotros aquí cumpliendo un propósito que tiene que ser el primero y principal, el ser seres humanos con objetivos que sean de humanizar
y de que se logre justamente que la inteligencia artificial se aplique bien para evitar lo que sucede justamente hoy con las redes sociales, que ha logrado lo siguiente, porque no hubo una formación en todo lo que es el uso de redes sociales. La mayoría de las personas tiene radicalizado el pensamiento, no hay atención porque estamos constantemente con el scrolling y eso nos está afectando la memoria. Estamos sin la posibilidad de poder justamente lograr que los jóvenes le saquen jugo a las noticias porque estamos alimentando el cerebro con cosas que nos están sesgando la capacidad de poder reflexionar, porque el algoritmo conoce qué es lo que te gusta, te atrapa, o sea, te atrapa en ese deseo de querer constantemente consumir lo mismo, y al lograr eso nos estamos olvidando de que tenemos siempre la capacidad de poder discernir de qué es bueno y qué es malo. Claro. Y cuando venga ahora la inteligencia artificial en una versión de los agentes 2.0, porque ChatGPT 5 Pro es el inicio de una era donde ya vamos a dejar de hablar de la inteligencia artificial como una herramienta. Vamos a empezar a hablar como la inteligencia artificial que va a ser autónoma, que va a ser un agente, que va a hacer cosas por Cris, nosotros. una consulta dentro de lo que estás haciendo, porque Laura es mi nombre. Mencionaste también el lado emocional de los niños, ¿no? En esta primera prueba, ¿cómo vieron el ambiente de los chicos? ¿Cómo se vieron frente a esta nueva situación? Teniendo en cuenta que hay un importante condimento emocional en una docente ahí frente al aula. Sí, la idea era que los docentes, esto no fue una cosa de una semana que se hizo, 8 meses que estuvimos trabajando con el colegio para que obviamente los padres también supieran de la actividad. Primero se tuvo que pedir un permiso al gobierno de Santa Fe para hacer esta prueba extracurricular, que no iba a afectar la currícula tradicional, que sabemos que en América Latina para incorporar una materia nueva tenemos que esperar entre 4 y 5 años. Simplemente era una actividad de 2 semanas para mostrar más o menos cómo la inteligencia artificial puede incorporarse en una actividad donde el objetivo es que los chicos aprendan sobre una habilidad nueva. En este caso se decidió que sea marketing con inteligencia artificial porque hay una realidad. El próximo año, según lo dijo Mark Zuckerberg, más del 80% de lo que veamos va a ser creado con inteligencia artificial. Entonces es urgente que estos chicos que hoy están terminando la primaria, empezando el secundario, que están en contacto con redes sociales, que muchos de ellos ya están empezando a tener una intimidad con la IA porque las usan para ser su psicólogo o para tenerlas como pareja o como su mejor amigo, que empiecen a aprender que esto es algo que si aprenden realmente a sacarle el jugo, pueden hacer su propio negocio y potenciarse desde edades tempranas. Así es. Bueno, Cris, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa siempre y cuando la sepamos utilizar. Obvio que hemos estado estudiando, mirando videos, que bueno, de gente, por ejemplo en China, que la usaron mal, por ejemplo estudiantes que usaban, por ejemplo, la inteligencia artificial para aprobar, para recibirse, y ese es el mal uso, pero también está el buen uso en cuanto a lo medicinal, ahora en lo educativo. La pregunta siguiente es, en cuanto a la humanización, ¿cómo se garantiza que el proyecto ZOE pueda, por ejemplo, en el aula empatizar, humanizar, solidarizar, que no se pierda esos valores? ¿Qué nos garantiza? Exacto, es una muy buena pregunta y hay una realidad. Hoy estamos en un proceso de deshumanización a nivel mundial, que si no empezamos a humanizar, realmente el tema de ser humano, vamos a tener que poner a cuestionarnos qué es ser humano, porque se está perdiendo los valores de lo que es el valor por lo físico. De hecho, estamos perdiendo, en principio, el valor de la verdad, ¿no? Porque ya nadie habla de la verdad, simplemente se habla de interpretaciones. Por eso se hablaba hace 5 o 6 años atrás de la era posverdad. Ahora estamos viviendo una etapa de la posrealidad, porque si la inteligencia artificial te va a crear una realidad paralela, vas a entrar en una era donde no sepas distinguir qué es real y qué no es real. Y luego de eso va a venir una etapa que va a ser la poscorporalidad, que va a significar que vamos a perderle el sentido del valor de lo que importa dar un abrazo, el sentir a otro ser humano, el mirarnos a los ojos, el comprender qué significa lo emocional desde un lado profundo. Y si eso no lo empezamos a trabajar desde el lado de la docencia, obviamente vamos a esa deshumanización. Con respecto a qué podría hacer la inteligencia artificial, obviamente la inteligencia artificial no debe y no tiene que dar esa contención humana porque eso es lo que nos corresponde a nosotros. Lo que viene a hacer la inteligencia artificial es a lo que nos han enseñado durante 200 años a que intentáramos ser, a ser seres eficientes, a ser seres con información. Pero hoy el mundo no va por ese lado. Hoy el mundo te está diciendo que ya vas a tener agentes
que les va a importar ser eficientes, que van a trabajar justamente con ese propósito, que no se van a equivocar, que van a tener un nivel de precisión milimétrico. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que ver cómo nos conjugamos con esa inteligencia adicional y no pensar en inteligencia artificial versus inteligencia humana, sino decir inteligencia humana artificial, porque esto es algo que si lo sabemos utilizar va a potenciar las habilidades humanas, y el docente debe de justamente impartir lo que debe de hacer, que es lograr inspirar en vez que educar, lograr que los chicos o los jóvenes estén en contacto con sus compañeros, motivarlos, lograr que trabajen en equipo, ver cada caso en particular, si voy a tener tiempo, porque voy a sacarme del lugar de ser un transmisor de conocimiento para pasar a ser alguien que esté en la parte humana, a estar justamente como un coach emocional, inspirador, guía, que esté justamente acompañando en el aprendizaje. Esto es lo ideal. Ahora, hay gran parte de la población que es pro-tecnológica, que dice la inteligencia artificial nos va a terminar educando en todo sentido. Y eso no es el objetivo que en este caso puntual se pretende. ¿Por qué? Porque en este caso, la actividad, por ejemplo, que se está dando en Santa Fe, se inició con profesores en el medio. Y la idea era que los docentes estén en esa actividad, no dejarles una cámara a los chicos y que los chicos no tengan interacción con los docentes. Por eso hubo reuniones con los docentes para decirles, miren, el rol que ustedes van a tener que ocupar en esta actividad tiene que ser la de acompañantes, la de guías, la de gente que inspira a que hagan la actividad. Estos chicos van a tener sus proyectos económicos que hasta van a poder saber cómo se financia, porque le van a preguntar a la guía cómo se debe de financiar. Y van a terminar siendo emprendedores de 13 a 17 años, y es lo que necesitamos. No prepararlos para una fábrica, porque ese era el proceso por el cual, desde las primeras revoluciones industriales, se pensaba que tenía que ser la educación, nos tenían que preparar para las fábricas. Hoy no nos tienen que preparar para las fábricas, porque para las fábricas van a estar los robots humanoides, van a estar los sistemas de algoritmo que van a justamente lograr eficiencia, entonces ningún humano va a poder estar ahí. ¿Cuál va a ser el rol del humano? Primero, va a ser controlar que esa eficiencia funcione, y para eso voy a tener que convertirme en un científico del conocimiento, no alguien que repita conocimiento, sino alguien que sepa seleccionar el conocimiento y que lo sepa aplicar en el momento que lo debe aplicar. Y si veo que esa tecnología, en este caso la inteligencia artificial, está tomando decisiones que no son humanas, debemos de tomar el uso y el control de la ética humana, y para eso necesito capacitarme en filosofía. Claro. Totalmente. Vos sabés que justamente mientras él estaba hablando, pensaba justamente en cómo los estás preparando, le estás dando todo lo necesario para salir a competir y tener una mejor formación para el autoliderazgo, ¿no? Y tener un desarrollo crítico, claro, que es algo que nuestros jóvenes no están teniendo, estarían como muy carentes. Claro, y él mencionaba sobre la educación y cómo ir estableciendo los parámetros a la IA. Yo sigo a Irma Núñez, por ejemplo, que es una gran líder, es una coach empresarial muy importante. Ella hace 2 años estaba diciendo que estaba alimentando la IA y yo mucho no le entendí en realidad. Claro. Dice, vengo educando a la Irma Núñez de IA, y me parecía algo tan lejano y tan atroz de entender. Sin embargo, al día de hoy ella ya está vendiendo los cursos de su inteligencia artificial. Por eso lo que está mencionando Cris es, no sé si tanto una herramienta, sino abrir el mundo real de lo que ya está sucediendo, no es lo que va a suceder. Sí, y eso es lo que tenemos que entender todos, y por eso en la prueba de Santa Fe es muy importante que estos jóvenes que están terminando la experiencia, que termina este lunes 25, puedan salir a hablar y que se los pueda escuchar, porque son ellos los que están forjando un futuro que, obviamente, que si no se les da las herramientas que necesitan para tener un buen futuro, el futuro que van a tener va a ser el subsidio. Hoy el 50% de los chicos en Argentina son pobres, y el otro 50% tal vez estén recibiendo una educación que es obsoleta porque se los está preparando para un mundo que ya murió. ¿Por qué? Claro. Porque se les está impartiendo conocimiento que no sirve para nada, se les está impartiendo que la memoria es lo más importante, no se los está haciendo pensar. Eso sí, tendrán dinero, pero no van a estar preparados en su mayoría para el mundo que se viene, que te obliga a repensarlo a cada minuto, y sobre todo a tener en cuenta que el conocimiento que hoy tengo
en cada vez menos tiempo lo voy a tener que duplicar. Entonces necesito cuanto antes empezar a trabajar mucho en la parte humana, y eso es donde más que nunca necesitamos personas que nos inspiren en la educación, no que nos adoctrinen. Sí, la verdad que es muy interesante, pero los tiempos televisivos son muy cortitos. La verdad que nos quedaríamos toda la tarde hablando con vos. La última pregunta de mi parte. Este proyecto SOES, ¿cuáles son los desafíos que debe afrontar para que integre el sistema de educación? El primer desafío es perderle el miedo a la IA, es simplemente ver cómo la incorporo. Y segundo es que cada vez haya más instituciones que quieran probarla y que quieran obviamente ver que se puede mejorar la educación, y esto es una herramienta que se puede para mejorar la educación al 100%. Obviamente que si no hacemos nada, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo, que los jóvenes usen la inteligencia artificial para mal, y que a diferencia de lo que fue la inteligencia artificial en los algoritmos, en las redes sociales, en la era digital, donde te captaban la atención y te hacían esclavo de lo que a ti te gustaba, ahora entramos en una etapa mucho más compleja, porque es la intimidad con la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de la intimidad, los peligros son muy latentes y muy a la vista de todos, porque lo estamos viendo. En un informe de Fox News en Estados Unidos manifiesta de cada 5 norteamericanos, estamos hablando que ya uno tiene relaciones con la inteligencia artificial. Y eso ya te está dando una pauta hacia dónde va la humanidad si no hay una educación sobre el tema y si las instituciones siguen prohibiendo. Esto no es un tema de prohibir, esto es un tema de regular y de saber que la humanidad necesita cuanto antes tomar un buen direccionamiento para que las consecuencias no sea pensar en un mundo de superhumanos y de gente prescindible, sino de un mundo de oportunidades y de igualdad y obviamente de calidad educativa, que es lo que todos los jóvenes y todas las personas que nos educamos merecemos. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, Rosario dice, sí, podríamos charlar toda la tarde porque desconocemos un montón de cosas. Claro. No, y sí, te hace entender que hay mucho todavía por aprender. Sí, Cine, sí. Y aparte sobre todo es un- nosotros los adultos, ¿no? Porque nos vienen con estos temas y somos quienes tenemos que acompañar en realidad. Claro, y nos tenemos que estudiar, como decía Cris, para ponernos a la altura de las circunstancias, porque nosotros somos los que estudiábamos con libros, que escuchábamos a la docente, que respetábamos a nuestra docente, porque eso también ya es otro ámbito. Pero bueno, la inteligencia artificial, la primera profesora, viene como a romper estereotipos y a abrirnos la mentalidad para el futuro. Gracias. Gracias a Rosario. ustedes. Muchísimas gracias. 4 de la tarde con 29 minutos. Nos vamos a la primer pausa. Esto recién comienza, tenemos mucho más. Ya volvemos.